Viaje astral al cráter Tychon, segunda parte. Allí estaba estos tres seres, ajenos y desprevenidos sin saber que una entidad energética se dirigía hacia ellos. Todo parecía indicar que aunque aquellos seres habían aparecido a unos cuantos metros de mí, no habían notado mi presencia, y no solo la mía. Al parecer, la entidad energética tampoco era visible para ellos. Los tres grises solo observaban la ladera del cráter de forma curiosa, como si estuvieran analizando algo en ella. Sin embargo, por alguna razón, intuí que tampoco podían observar los extraños escritos y pictogramas dorados que surgían de la ladera. Es como si estos seres supieran que algo había allí, pero no podían observarlo como yo pude hacerlo desde un principio. Obviamente, este sitio era de su interés, más aún sabiendo lo curiosos que son estos seres. Pero aunque me sintiera tranquilo porque los tres seres no podían verme, aún me sentía sorprendido por el hecho de que ellos aparecieran cerca de mí de un momento a otro sin que me percatara. Probablemente, casi como siempre sucede, es debido a su enigmática tecnología que les permite hacer toda clase de cosas increíbles y difíciles de explicar. Aún así, con toda su tecnología, no se habían dado cuenta que el Jam se dirigía hacia ellos. Un ser energético, probablemente guardián de ese lugar, que por alguna razón parecía que no les agradaba. Solo pasaron unos cuantos segundos desde que el Jam cruzó por mi lado hasta que se encontraba detrás de estos seres. Lo que más me sorprendió fue ver al Jam cambiar de forma. Pude observar cómo a medida que se acercaba a los tres nuevos visitantes, este ser pasaba de ser una energía con un patrón ondeante como el fuego a cambiar una forma estrellada con puntas sobresalientes en todas sus direcciones. Daba la impresión de que este ser tomó una forma más sólida que la anterior, como también un poco más aterradora, hostil y agresiva. No me quedaba duda de que este ser tenía toda la intención de atacar a los tres grises. Su nueva forma emanaba hostilidad y furia con solo verla. Además, el Jan se había colocado detrás de ellos en una posición de acecho, mientras que los grises seguían ignorantes del peligro que se les acercaba. Por un momento pensé que los emboscaría de inmediato, pero el Jan se quedó detrás de ellos como esperando algo. Aún así, su forma seguía siendo agresiva y aunque no realizó ninguna acción en ese momento, estaba seguro que lo haría de un momento a otro. Podía sentir cómo una energía en el ambiente cargada de furia emanaba del Jan. Parecía que su parte más reactiva y primitiva se había apoderado de él. Si este ser era de carácter inteligente, probablemente estaba enceguecido por su rabia. Mientras tanto, yo continuaba observando toda esa escena. El estar en mi cuerpo astral, solo como una visión observante, me daba la ventaja en esta situación. Era mi oportunidad de observar y aprender de lo que fuera que sucediera. Me intrigaba la reacción hostil del Jan. Era muy probable que conociera a los grises desde mucho antes, lo cual explicaría su reacción hacia ellos. Y mientras realizaba mis deducciones en mi mente, de repente, uno de aquellos grises, probablemente el que parecía ser su líder, o más bien el que estaba más cerca de la ladera del cráter, mueve sus manos a la altura de su pecho. Acto seguido, una pequeña esfera se materializa flotando a su misma altura, para luego dirigirse hacia adelante. Y antes de que pudiera salir de mi asombro al contemplar aquel acto de materialización, los otros dos seres en simultánea repiten la misma acción, materializando otras dos esferas más delante de ellos. Luego, las tres esferas, de una forma sincronizada, se dirigen hacia la ladera del cráter y se posicionan enfrente de esta. Asumen una formación triangular, emitiendo en simultánea una luz amarillenta sobre la ladera del cráter. Por lo que había aprendido en otras exploraciones, aquellas esferas eran alguna especie de orbes, los cuales emiten energía muy parecida al plasma, siendo muy comunes para ser utilizadas por algunos seres de otros mundos como herramientas de exploración o sondas que registran algún tipo de información.
En este caso, era evidente que dichos orbes analizaban la ladera del cráter, y era muy probable que estuvieran buscando aquellos extraños escritos y pictogramas que yo había podido ver a simple vista. Sin embargo, fue evidente cómo esta acción de los grises no fue del agrado del Jan. Lentamente observé cómo éste cambiaba de forma de nuevo. Aquellas puntas de estrella de la última forma que había adquirido se fueron reacomodando hacia adelante, apuntando a uno de los grises, más concretamente al gris que se encontraba más alejado de mi posición. Aquellas puntas se observaban muy amenazantes. Podría decir que este ser en aquella forma asemejaba a una especie de garra de cristal donde cada uno de sus dedos eran puntas muy agudas señalando en unisorio a su presa. Aquel gris, sin duda, no tenía idea de lo que lo acechaba por detrás. Lucía tan desprevenido como concentrado en su tarea. De repente, el Jan atraviesa todas sus puntas sobre aquel gris. Por un momento creí que vería ese gris atravesado por decenas de puntas filosas emitidas por el Jan, pero no fue así. El Jan solo era energía y no podía generar daño físico. Sin embargo, el gris pareció moverse levemente en el momento que fue traspasado por el Jan. Pero aún así, parecía que aquel ser seguía ajeno e ignorante de lo que sucedía. Lentamente observo cómo el Jan retrae hacia atrás todas sus puntas para luego tomar un nuevo impulso y atravesarlas de nuevo sobre el gris. No sé exactamente cuántas veces el Jan repitió esta acción, pero estoy seguro que la repitió muchas veces. Por un momento pensé que todas estas acciones hostiles del Jan eran inútiles. Aunque estuviera muy enojado con aquellos seres por irrumpir en lo que éste custodiaba, sus acciones no tenían efecto sobre el gris. Este seguía muy concentrado, al igual que los demás, en lo que fuera que estuviera haciendo con aquellos orbes. Sin embargo, de un momento a otro, aquel gris, acechado por el Jan, empezó a moverse muy extrañamente. Parecía que estaba temblando, realizando pequeños movimientos involuntarios de forma descoordinada, como si le estuviera empezando una convulsión o algo parecido. Y luego, este ser se desvanece, perdiendo el equilibrio, cayendo abruptamente hacia atrás. Acto seguido, el Jan retrocede rápidamente, alejándose unos metros, emitiendo un sonido agudo e incomprensible. Si tuviera que adivinar, creo que el Jan celebraba su acción. Lo más curioso fue ver cómo casi en sincronía perfecta, al momento de desvanecerse el gris, su orbe también dejó de emitir luz, cayendo también al suelo lunar. De inmediato, los otros dos grises en pie se percatan de lo sucedido, dirigiendo sus miradas a su compañero. Aunque los grises se caracterizan por ser seres que manifiestan poco o ninguna emoción en sus rostros, estos, al ver su compañero caído en el suelo, convulsionando, se dirigieron de inmediato a asistirlo. Creo que lo que le sucedió a su compañero lo sorprendió un poco, pero parecía que el Jan no había acabado de hacer lo suyo. Lentamente, como un depredador que acecha a su presa, se acerca de nuevo a los dos grises restantes, posicionándose por detrás de otro de ellos. En esta ocasión, en el gris más cercano a mí desde mi perspectiva. Aquellos grises nuevamente se encontraban ignorantes del peligro, y mientras asistían a su compañero, el Jan posiciona de nuevo sus puntas de energía en una actitud agresiva, atravesando en reiteradas ocasiones al segundo gris. En cuestión de segundos, este también empieza a moverse extrañamente, casi como si fuera un robot que sufre un cortocircuito, desvaneciéndose en el piso, entrando en un estado de convulsión. El único gris que queda en pie parece desconcertado y tímidamente dirige su mirada a su alrededor, como buscando la causa de lo sucedido. Si bien estos seres parecen no demostrar emoción alguna en sus rostros, casi podría asegurar que este gris sintió temor. Era la primera vez que veía a un ser de estos en esa faceta. Generalmente, en lo que he podido observar en mis experiencias, ellos son los que normalmente infligen y crean temor a los seres que han tenido algún encuentro con ellos. Es por esta razón y otras razones que estos seres no son de mi agrado.
además de que gustan de ver a los seres humanos como sujetos de interés científico, como meros especímenes o animales de laboratorio, por lo que creen que tienen derecho de hacer con los seres humanos lo que deseen. Nunca olvidaré todas esas experiencias que he tenido con ellos desde niño. Pero esa es otra historia. El asunto ahora era que estaba viendo por primera vez en mi vida a uno de ellos en una posición vulnerable, desconcertado, con cierto temor y recelo. Lo veía desubicado, buscando a su alrededor la causa de lo sucedido, sin encontrar la razón aparente del desvanecimiento de sus compañeros. Era probable que este gris se haya dado cuenta que todo esto era un ataque de algún tipo, y siendo tan calculadores y metódicos, aunque estuviera experimentando algo de temor, en su mente, lo más seguro es que ya estaría maquinando una solución para esta situación. Mientras tanto, por segunda ocasión, el Jam retrocede unos metros como la vez anterior, manteniéndose aún indetectable para aquellos seres. Era más que evidente que el Jam había provocado el desvanecimiento de estos seres. En una primera instancia dudé de las capacidades del Jam cuando se abalanzó sobre el primer gris. Pero como concluiría más tarde, ya estando de vuelta en mi cuerpo físico, analizando todas estas experiencias astrales, la energía del Jam y su capacidad para influir sobre la materia y seres físicos era extraordinaria. Si bien sospechaba que este ser era de naturaleza astral y de otro campo de realidad, este tenía la habilidad de modular su fase de energía para influir sobre elementos físicos. Para que me entiendan, es el mismo principio que suelen utilizar algunos espíritus desencarnados, los cuales llamamos fantasmas. Algunos espíritus tienen la habilidad de modular su fase de energía, haciendo posible que puedan mover elementos físicos. La forma en que lo hacen es algo que en el mundo paranormal no se le ha dado una explicación concluyente. Sin embargo, el Jam parece poseer esta habilidad de una forma más avanzada, pudiendo producir un daño físico o mental en el ser que toca, de una manera relativamente rápida y efectiva para una entidad energética. Ver esto solo me dejaba con más preguntas. Resultaba enigmático el propósito y la naturaleza de este ser, por lo que también fue inevitable sentirme agradecido porque no me hubiera visto desde un principio. ¿Qué habría pasado si me hubiera visto en primer lugar y no aquellos grises? ¿Me habría atacado de igual manera o algo peor? Estaba seguro que este ser había por lo menos sentido mi presencia en un principio antes de la llegada de los grises. Y aunque tuviera experiencia en el astral y haya lidiado antes con otras entidades hostiles, no habría forma de saber si este ser me hubiera podido hacer algún tipo de daño al verme desde un principio. Era mejor no averiguarlo. Este ser era la primera vez que lo observaba, y ante los primeros encuentros, la cautela debe primar. El caso era que dos grises estaban tumbados en el suelo lunar a causa del Yan, y probablemente el tercero le pasaría lo mismo en cualquier momento. Lentamente podía ver cómo el Yan se disponía otra vez en emboscar al gris restante. Pensé que era el fin para este gris. Era muy probable que corriera con el mismo destino que sus compañeros. Pero antes de que el Yan hiciera lo suyo, el gris realiza un movimiento extraño con su mano y su orbe responde acercándose a él. Acto seguido, la energía plasmática que irradiaba el orbe desaparece. Luego el gris posa dos de sus dedos de la mano izquierda en el orbe y un pequeño punto rojo luminiscente se empieza a hacer visible. Mientras tanto, el Jam ya se encuentra al alcance del gris. Solo es cuestión de segundos para que éste corra con el mismo destino que sus compañeros. Pero algo inesperado sucede. El orbe, en un movimiento inteligente, se sitúa detrás del gris y emite un rayo en forma de cono, proyectándose directamente sobre el Jam. Ante esta acción repentina, el Jam retrocede de inmediato, emitiendo un chillido desagradable. Al parecer, el orbe lo detectó y lo interceptó de inmediato en el momento justo antes de que el Jam se abalanzara sobre el gris. El gris, al darse cuenta de lo sucedido, hace un giro de 180 grados, centrando la atención en el Jam. Al parecer, ahora sí podía verlo y estaba al tanto de su presencia. De alguna forma, el orbe lo había localizado por él.
Pero el Jan no se iba a quedar cruzado de brazos. Rápidamente rodea de nuevo al gris para emboscarlo por segunda ocasión, dirigiendo sus puntas energéticas sobre él. Sin embargo, a la misma velocidad en que el Jan se mueve para intentar otra emboscada, el orbe lo intercepta e irradia de nuevo ese rayo sobre él con ese extraño rayo. La misma reacción se repite, el Jan retrocede y emite un chillido agudo desagradable mientras el gris lo sigue con su mirada. Ante la escena que presenciaba, era poco probable que el Jan pudiera concretar de nuevo sus intenciones. Sea lo que sea que haya hecho el gris al momento que llamó el orbe y puso sus dedos sobre éste, le dio la habilidad de protegerlo y detectar el Jan. Ahora el Jan era el que se encontraba en desventaja. La acción del orbe lo obligaba a retroceder rápidamente, persiguiéndolo e irradiándolo con el extraño rayo unas cuantas veces más. Y mientras todo sucedió, el gris no dejó de observar su orbe. Por un momento intuí que las acciones del orbe eran controladas mentalmente por el gris, ya que parecía responder a la mirada de éste. Además sentía la sospecha de esto desde que el Jan atacó al primer gris. El hecho de que los otros dos orbes se inhabilitaran y cayeran al suelo lunar luego del acecho del Jan era evidente que tanto los orbes y los grises tenían algún vínculo de carácter biológico o telepático. Pero no tenía forma de estar seguro de esto. Lo único que sí era seguro era que para ese momento el Jan se encontraba repelido a una distancia prudente del gris. Y a su vez, el Jan parecía desistir de sus acciones en contra de éste, aunque el orbe seguía posicionado a una distancia relativamente cerca del Jan en actitud disuasoria, como observándolo ante cualquier reacción que pudiera tomar. En ese momento, viendo que el peligro había cesado, el gris dirige su atención a sus dos compañeros tendidos en el suelo lunar y observó cómo lo sondea completamente con algún tipo de instrumento que sostiene en su mano derecha. Por mi parte, era mi oportunidad por observar detenidamente a estos seres. En esa situación era poco probable que se diera cuenta de mi presencia, ya que el alienígena tenía centrada su atención tanto en sus compañeros como en el Jan. Además, había algo que me estaba inquietando desde que arribaron los grises. Algo que estaba fuera de toda lógica, aunque de por sí ya toda esta experiencia ya era muy extraña a los ojos de una persona que viera esto por primera vez. Lo que me tenía inquieto era el hecho de observar estos seres sin ningún tipo de traje espacial. No llevaban puesto ninguna escafandra, casco o protección de ninguna clase. Mis dudas eran más que evidentes. ¿Acaso no les afectaba el vacío del espacio? ¿Son inmunes a ello? ¿O hay algo de lo que no me estoy dando cuenta? La duda me inquietaba un poco, pero al mismo tiempo me inquietaba más estar cerca de estos grises. El hecho de que dos de ellos estuvieran incapacitados en el suelo, sin poderse mover, no cambiaba el hecho de que no me agradaban y sus apariencias eran de las cosas más intimidantes que uno pudiera ver en la vida. Sus ojos oscuros, tan profundos como el vacío en sí mismo. Sus caras alargadas, de cabezas prominentes, con dos pequeños orificios a modo de nariz, con solo dos pequeños agujeros a cada lado de sus cabezas. Su baja estatura, aproximadamente de 1,45 m, resaltaban con sus extremidades alargadas, flacuchas, que les daban tanto una apariencia frágil como antinatural. No hay nada en la tierra que se asemeje a un ser como estos. Con solo verlos, sabes muy bien que no son de este mundo. Pero aún así, la curiosidad me puede más en algunas ocasiones que mis propios temores, por lo que opté por acercarme a ellos manteniendo mi forma observante. Estando tan cerca, pude darme cuenta que tenían una ropa muy ajustada a sus cuerpos del mismo color que su propia piel. Aún así, seguía siendo un enigma para mí cómo era que estos seres no les afectaba el vacío del espacio, ya que la luna no tiene atmósfera ni mucho menos aire para respirar.
En alguna ocasión había leído que muchos de los grises no eran seres biológicos, sino seres de carácter artificial, más semejantes a un robot que a un ser vivo, y que por esta razón en muchas de las abducciones o encuentros cercanos con estos seres se les había descrito como fríos, inexpresivos y calculadores. Por lo que yo estaba presenciando en ese momento, ello parecía confirmar su naturaleza artificial. Eso explicaría por qué no eran afectados por el vacío ni por la falta de aire, pero aún así no podía estar seguro de aquellas conclusiones. Lo único que podía hacer era seguir observando aquellos seres y las acciones que realizaba el gris restante. Por su parte, él continuaba sondeando con el instrumento que sujetaba en su mano derecha, haciendo varios barridos sobre sus compañeros. Fue algo extraño, pero por un momento sentí empatía. Aunque no me agradaban y haya tenido malas experiencias con ellos, parecía que se preocupaban por sus semejantes. Sin embargo, ese sentimiento no duró mucho porque centré nuevamente mi atención en las acciones del gris, ya que veo cómo pulsa algo en su muñeca izquierda, como un botón o circuito de alguna clase produciendo una reacción en la superficie lunar. Fui testigo de cómo un objeto emerge de la superficie a unos escasos 20 metros de nuestra posición, elevándose a poca altura, tomando un curso inteligente y guiado hacia nosotros. A esas alturas de los acontecimientos ya no había nada que me sorprendiera. Una forma circular de unos 4 metros de diámetro, perfectamente plana, con un grosor no más de unos centímetros, se elevó desde el suelo lunar y se ubicó cerca de los grises. No sabría decir exactamente qué era. No podría decir que era una nave, ya que ante los ojos de cualquiera se asemejaba más a una lámina circular flotante que se movía inteligentemente. Acto seguido, el gris toca nuevamente su muñeca, y uno de sus compañeros desmayados empieza a flotar por sí mismo, dirigiéndose al objeto circular. Luego el gris repite su acción y el segundo gris desmayado también flota lentamente para ser colocado cuidadosamente sobre el círculo. Deduje que el objeto circular era una especie de plataforma, probablemente el medio por el cual habían arribado estos seres a ese lugar. Pero debido a su forma y características, lo más probable es que la plataforma los haya traído de un lugar cercano. Por último, el gris restante sube a la plataforma y lentamente ésta se eleva por el cielo lunar sin emitir ningún ruido. Mientras esto ocurre, el Jan continúa manteniendo su posición, como si hubiera perdido todo interés sobre el gris. Por otra parte, el orbe que lo vigilaba se eleva rápidamente hacia la plataforma circular. De un momento a otro, tanto la plataforma y el orbe aceleran su velocidad dirigiéndose hacia los pilares en el centro del cráter. Se me hizo evidente en ese momento que la procedencia de esos grises era de esa localización. Por un momento quise perseguirlos y saber exactamente en qué lugar se refugiaban, pero luego de pensarlo un poco, decidí quedarme donde estaba. El Jan resultaba más curioso ya que muchas veces en anteriores ocasiones había tenido contacto con grises. En cambio, el Jan era algo nuevo y la sorpresa de esta experiencia astral, por lo que me pareció más importante aprovechar cada instante para aprender más de este ser. Así que, sin dudarlo dos veces, dirigí mi atención hacia el Jan flotando lentamente hacia él. Pude notar de inmediato cómo el Jan había cambiado de forma de nuevo. Nuevamente era la forma ondulante de fuego con pequeños puntos brillantes luminiscentes, aunque su color ya no era escarlata, era más bien de un color verde azulado. También, ya estando a unos pocos metros de él, pude sentir que ya no emitía ninguna hostilidad. Su energía se sentía más neutral y agradable. No sé si era por el hecho de que los grises se habían retirado o si fue el rayo que le irradió el orbe el causante de esto. Pero el caso era que este ser lucía ahora muy diferente. Era difícil imaginar que hace un momento era una energía sumamente hostil. Pero no tuve mucho tiempo para seguir observándolo. El Jan tomó rumbo a la ladera del cráter,
donde se encontraban los escritos dorados. Y fui testigo de cómo este ser se fundió en ellos, desapareciendo sin dejar rastro. Por mi parte, desde que los grises se retiraron, estaba empezando a sentir el jalón de mi cuerpo físico. No sé cuánto tiempo había durado toda esta experiencia, pero empezaba a sentirme cansado y la experiencia estaba por terminar. Estuve mucho tiempo en forma observante y pasiva, y ello, tarde o temprano, te pasa factura finalizando tu experiencia. Por lo que decidí que era suficiente para mí por esa noche. Ya tendría otras oportunidades para regresar. Y antes de que pudiera acabar mi pensamiento, la realidad se derrumba a mi alrededor. Mi cuerpo físico se hace más consciente y soy jalado rápidamente de regreso. Abro mis ojos y me encuentro nuevamente en mi cama. Mi reloj despertador marca las 7:30 am. Toda aquella experiencia había durado aproximadamente 1 hora o más. Había sido una experiencia extraña, pero fascinante, por lo que no dudé de inmediato en repasarla en mi mente para no olvidarla, para escribirla más tarde en mi diario de experiencias astrales. Sin embargo, no sería la primera vez que me encontraría con este tipo de seres conocidos como Jams, ni mucho menos con los grises. Como me lo había advertido mi guía interno, a medida que me aventurara más en explorar lugares desconocidos, estos seres seguirían apareciendo, custodiando algunos lugares de interés. Concluiría de que estos Yam no son seres propiamente hostiles. Más bien su propósito es resguardar algo, como cierta información o energía de influencias externas que pudieran aprovechar ello para su propio beneficio. Es posible que por esta razón actuaran de tal forma frente a los grises, aunque todo esto no eran más que mis propias conjeturas. No habría manera de asegurarlo a un 100%, pero lo cierto es que muchos misterios posee la luna, siendo este uno más de todos estos misterios. Soy Camilo Andrés Gutiérrez, el soñador consciente. Hasta una próxima oportunidad.